Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenos días, estimados estudiantes. Continuamos, por favor, con el 10º año de Educación General Básica. Sean bienvenidos a esta clase virtual correspondiente a la semana número 6, asignatura de lenguaje y comunicación. Como podemos apreciar en la planificación de clase, el día de hoy vamos a ver qué son los ensayos, qué son las falacias y cómo se formula un argumento. Un ensayo es un tipo de texto en el cual se interpreta o se da a conocer un punto de vista respecto a cualquier tema. Ese punto de vista, ¿qué finalidad tiene? Podemos informar cuando damos a conocer algún evento, alguna noticia. Podemos exponer cuando explicamos nuestro punto de vista. Podemos persuadir cuando damos o tratamos de convencer a alguien de algo. Por ejemplo, mamita, déjeme ir al baile, porque todos mis compañeros van. Entonces, usted está tratando de Luisa, convencer. disculpe una pregunta. Dígame. ¿Es la clase de octavo? A ver, chicos, por favor, recuerden ingresar puntualmente. Estamos octavo, noveno, décimo y ahorita ya estamos finalizando con 10º año. Ya, Luisa, gracias. Estaba desde el comienzo, sino que No hay no. problema. Ya se les envía la clase grabada para que puedan revisar. Ya, Luisa. De igual manera, podemos argumentar cuando presentamos nuestras razones, ya sean a favor o en contra de alguna idea. Describir cuando contamos algo. Ejemplo, me fui de paseo, vi un árbol, vi una montaña, vi animales. Describo lo que pasó. Y narrar cuando cuento algo. ¿Sí? Entonces, para el ensayo, es importante que sepamos argumentar, ya que un ensayo argumentativo tiene como objetivo presentar o dar a conocer un punto de vista. Esta argumentación no suele darse sino cuando la combinamos con una exposición. La argumentación nos trata de convencer en base a un punto de vista. Por ejemplo, yo estoy a favor de que se suba la gasolina porque necesitamos reactivar al país. Ese puede ser un punto de vista. Otro puede ser, yo no estoy a favor de que se suba la gasolina porque no tenemos suficientes ingresos para pagar ese valor. Entonces, ahí estamos argumentando. Expresamos diferentes ideas sobre el mismo tema. De esa manera se pueden tener varios puntos de vista. Entonces, ¿qué es un argumento? Son ideas o razones que se utilizan para confirmar algo, para demostrar algo o para dar a conocer una idea. El carácter dialógico de los argumentos. Un texto argumentativo supone un diálogo con el pensamiento de transformar la opinión. Entonces, usted cuando va a argumentar, en su cabecita tiene la idea o el objeto de que le quiere convencer a la otra persona de que su idea está bien, de que haga lo que usted dice. Entonces, un argumento siempre va a buscar persuadir, es decir, busca convencerle a usted de que esté de acuerdo con una idea, con una opinión o con un razonamiento que inicialmente no estaba dentro de sus ideales. Las falacias son un elemento que suele utilizarse para argumentar, es decir, que se utiliza para de cierta manera conseguir lo que nosotros queremos o deseamos. De cierta manera, las falacias se conocen como mentiras. Tenemos falacias de ignorancia, de amenaza, de descalificación y de falsa autoridad. De ignorancia. Como no se ha demostrado algo, la tesis es cierta. Como tú no eres anoréxica, no puedes saber si la publicidad te influyó. Entonces, de esta manera estamos haciendo algo respecto a la ignorancia.
Como tú no sabes algo, entonces no te afecta que lo hayas hecho o no porque desconocías el tema. Falacia de amenaza. Si la gente no es consumista, la economía quiebra. Entonces tratamos en esta manera como de cierta manera influenciar a través de una amenaza para conseguir el objetivo. De descalificación. Los que están en contra de la publicidad están en contra del progreso. Entonces tratamos de decir que lo que hacen ellos está mal, desacreditamos su ideal para de esa manera nosotros ganar en nuestra opinión. Y la falsa autoridad. Los cirujanos plásticos de la capital niegan que la publicidad incida en el deseo de las mujeres de parecerse a los patrones de belleza de la publicidad. Entonces, la falsa autoridad nos lleva a lo que son los patrones sociales. Por ejemplo, si usted escucha un video de reggaetón, le ve ahí al joven que está alrededor con muchísimas mujeres, que tiene autos, que tiene dinero, y inconscientemente el cerebro piensa que usted por escuchar ese tipo de música también se ve igual que el joven que está dentro del video. Entonces, esa es una falsa autoridad. ¿Cómo se construyen las opiniones? Los ensayos argumentativos pueden ayudar a los lectores a construir sus propias opiniones en base a las razones, pruebas o evidencias que se tengan. No es un error tener opiniones. El error es no saber fundamentarlas. ¿A qué se refiere fundamentar? Que usted no tiene una razón válida. Por ejemplo, ¿por qué no hiciste el deber? Porque no entendí. ¿Ya? Entonces, esa es una razón, pero debemos tratar de fundamentar esa idea. No hice el deber porque no entendí, yo leí, le llamé, usted no me contestó, etcétera. Entonces, ahí estamos aumentando nuestro argumento. No digo que vayan a hacer eso tampoco, un ejemplo nada más. ¿Cómo se hacen estos ensayos? Vamos a tener siempre una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción es una breve exposición, una idea inicial de lo que se va a hablar. En el desarrollo, nosotros ya decimos nuestros argumentos. Y en la conclusión, hacemos un resumen en general de todo lo que hemos hablado. De esta manera formamos un ensayo argumentativo, es un texto escrito como un resumen, pero donde argumentamos ideas en base a un punto de vista o a una opinión que tengamos respecto al tema. Ejemplos de argumentos. Los anuncios contra cigarrillos. Los anuncios contra cigarrillos, ¿qué argumento tienen? Que no fume cigarrillo porque causa cáncer, porque mata. Entonces, ese es un argumento, es una razón válida para que usted no fume. Pues si yo sé que me va a dar cáncer, que me voy a morir, no está bien que fume. Una campaña electoral. Vote por Juanito porque él le va a dar carreteras, le va a dar casa, le va a dar trabajo. Son argumentos válidos, pero tenemos que pensar en el fundamento. Si yo sé que Juanito no tiene dinero y que el país tampoco tiene dinero, es imposible que vaya a cumplir con las proposiciones que está haciendo en su campaña. Listo, chicos, podemos apreciar, por favor, en esta imagen lo que son datos del docente. Tenemos mi nombre, mi número de teléfono, el correo electrónico y el horario de atención, por favor. Muy importante poner atención en esta parte. Se les ha designado del día lunes a jueves de 4 a 6 de la tarde. En ese horario me pueden escribir a WhatsApp para contestar cualquier inquietud que tengan sobre la tarea o si necesitan algún refuerzo académico previo a una evaluación. Por favor, en esta imagen podemos apreciar su actividad de la semana, es decir, su deber. Para el 10º año, el deber es preparar una exposición sobre la ortografía del uso de la palabra por qué unida, por qué separada, por qué unida con tilde y por qué separada con tilde. Este tema se encuentra al finalizar la unidad 2 de su módulo. Vamos a preparar la exposición. De igual manera, realizamos un documento escrito, es decir, en una hoja escribo las ideas principales o las reglas del uso de la palabra. ¿Por qué?
Preparo diapositivas sobre el tema de exposición y lo comparto la próxima semana en clases. ¿Tenemos alguna duda, chicos, de esta parte? ¿No? Audio Jungle. Para, para décimo año, igual hemos visto ya las clases teóricas y prácticas, ¿no? Pero en este caso vamos a ver la notación científica y operaciones. ¿Qué es una notación científica? Cuando tenemos, por favor, un número que sobrepasa los ceros o es un poco más grande para poder ser escrito, vamos a utilizar lo que lo vamos a conocer como notación científica. ¿Y qué nos quiere decir esto? Por ejemplo, si tenemos un número 10 elevado al cuadrado, es el número de veces que se va a repetir la base y el exponente, que en este caso es 10 por 10 y nos va a dar como resultado 100, ¿no? Pero si tendríamos el número al revés, que en esto quiero que por favor me ayuden. En notación científica, 10 por 10 nos va a dar 100, pero si yo tengo el número 100 y quiero transformar a notación científica, ¿cómo lo haría? Vamos a tomar en cuenta el número de veces que se repite la operación para poder realizar el exponente. Cuando tengamos en número el exponente positivo. Pero si tenemos el exponente negativo, por ejemplo, si yo pongo 10 a la menos 3, ¿qué nos quiere decir? Partimos del número, ¿cuántas veces tenemos aquí el exponente? Nos dice que se va a repetir 3 veces. Entonces, 1, 2, 3. Contamos los ceros que tenemos. 1, 2, 3, 4. Y ponemos el punto. Perdón, me faltó el cerito. Ya. Listo. Contamos los ceros y aumentamos el número entero. Y ponemos el punto. Vamos con otro. Si tenemos 10 a la octava, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Cuántas veces se va a repetir el 10? 10 con exponente 8 se quiere decir que va a repetirse 8 veces el número entero. Contamos los ceros que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y escribimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasamos el número que tenemos del número entero y ponemos el punto. Cuando tengamos negativo, por favor. En negativo estamos trabajando. ¿Alguna pregunta, alguna duda de la transformación de positivo y negativo? En notación científica, décimo. No, sí, ayúdeme respondiendo. Vamos con vamos por favor la raíz cúbica, cuadrada y cúbica de un número real. ¿Qué nos quiere decir esto? Cuando hablamos de una raíz cuadrada o raíz cúbica, vamos a tener la raíz o el radical como tal. Vamos a ver a qué exponente está elevado.
que en este caso siempre se va a poner el número encima del radical cuando sobrepase el 2, porque se entiende que la raíz representa el 2. Si es al cubo, pues ya vendrá el 3. Si es a la cuarta, raíz cuarta, ya. Vamos a tener la raíz y el exponente. ¿Qué nos quiere decir, por favor, la raíz cuadrada y raíz cúbica? Raíz cúbica. Cuando hablemos de raíz cuadrada, la vamos a conocer solo así, ¿no? Sin el exponente elevado al cuadrado. Pero cuando hablemos de una raíz cúbica, ya vamos a encontrar el número 3. Y resolvemos, por favor, los ejercicios que no son del otro mundo, ¿no? Básicamente, si tenemos raíz cuadrada de 4, quiere decir, ¿cuál es el número que multiplicado 2 veces me va a dar 4? En este caso, puede ser, como ejemplo, el número que multiplicado 2 veces el mismo número me dé el resultado, que en este caso es 2. Cuando tengamos una raíz que esté elevado al cubo, vamos a ver un número. Vamos a ver. Por favor, esperen un ratito que es medio complicado. Vamos a ver un número que multiplicado 3 veces me dé el resultado. Número multiplicado 3 veces. Por ejemplo, si el número fuera 27, vamos a decir que 3 por 3 por 3 es 27. ¿Pero por qué? Porque 3 por 3 me va a dar 9. Y 9 por 3 me da 27. Entonces, el número multiplicado 3 veces equivale al valor del número que esté en el radical. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Por favor, cuando hablemos de exponente raíz cuadrada, un número que multiplicado 2 veces del mismo número me dé el número que estamos buscando, ¿no? Y cuando tengamos raíz cúbica, un número que multiplicado 3 veces me arroje el resultado. No hay para qué perdernos. Vamos con las potencias con exponente fraccionario. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto para transformar en fracciones. Cuando tengamos un número elevado a la fracción, vamos a tomar en cuenta, déjenme ver si les puedo anotar aquí mucho más fácil. Vamos a ver que el numerador pasa a ser el exponente y el denominador pasa a ser la raíz, el número que está elevado a la raíz. Esto no es operaciones, esto es para poder transformar en el caso que nos pidan, transforme el número elevado a fracción a radical. Esta es la forma en la que tenemos que hacer. Nada más, por favor. No estamos viendo operaciones como tal, sino aplicar las reglas para resolver distintos tipos de ejercicios. O sea, una vez que transformemos, resolvemos. Pero ahorita solo estamos viendo reglas, por favor. A ver, espérenme, ¿cómo les? Ya se me va a cerrar la plataforma, por favor. Entramos al mismo enlace, ¿no? Ayúdenme entrando al mismo enlace todo lo que para poder seguir con la clase, ¿no? Porque ya se me va a cerrar y todavía nos queda tiempo, pero ya se cierra el tiempo de Zoom. Entramos al mismo enlace que les envíe, ¿no? ¿Listo? Por favor, sigamos con lo que, ya porque a mí no se nos acaba el tiempo. Cuando tenemos las equivalencias equivalencias de radicales, ¿cómo resolvemos, por favor? Cuando tengamos este tipo de
de equivalencias para ver si son o no iguales. Vamos a ver, vamos a comparar solo con los exponentes de cada uno de las bases o cada uno de los radicales. Nada más, por favor. Si tenemos si es que en algún momento nos piden hacer, si estos dos números son equivalentes, básicamente nos quieren decir si son iguales. Si el resultado de las dos operaciones, si el resultado de estas dos, ya sea de estas operaciones, de cualquier otra operación, es el mismo, vamos a decir que son equivalentes. Si el resultado de cada operación es el mismo, vamos a decir que son equivalentes. Eso nomás queremos decir. Si el resultado de cualquier operación entre dos números es el mismo, vamos a decir que son equivalentes. Cuando el resultado de operaciones diferentes, pero con resultados similares, vamos a decir que son equivalentes. Entonces, si yo tengo, resuelva o determine si el valor de cada uno de los ejercicios es equivalente, resolvemos por separado. Resolvemos por separado cada ejercicio y si el resultado de este es igual, se parecen y son similares, son equivalentes. Nada más. Aquí no estamos viendo ninguna regla. Solo estamos viendo equivalencias. Hasta aquí que hemos terminado de observar, ¿no? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Si es que en algún caso necesitan alguna otra tutoría extra, igual tienen que hacerme saber para yo poder ayudarles. Déjenme, creo que. ¿Listo? Por favor, vamos a igual, por favor, tareas, inquietudes, todo ya saben, de 3 a 5, pero en este caso el número en el que ustedes van a enviar las tareas ya cambió, ¿no? Ya cambió el número al que tienen que enviar las tareas, por favor. El 099-55-99-049. No, tratarán de ir anotando y no se olvidarán que allá. La tarea que tenemos para esta semana, por favor. Van a pasar en notación científica, el primero que vimos, ¿no? El primer ejercicio que vimos, vamos a hacer en notación científica esos números que tenemos ahí, igual en los de abajo. Recuerden, cuando es positivo, simplemente tomamos los ceros, contamos cuántos ceros tenemos y ponemos el exponente. Cuando es negativo, ponemos todos los ceros que tenemos y el punto lo pasamos al inicio. Nada más. No es nada complicado. Igual, si tienen alguna inquietud o alguna pregunta, me la hacen llegar dentro del horario que les presento cada sábado. Por favor. Dice, Sí. mándame de nuevo su número que puso. Haga el favor. A ver, Haga su- el número por favor es 099 55 99 049. Ahí ven el chat. A ver, ¿dónde? 099 55 No asoma. 99 049. No asoma. Recién estoy enviando, un momento por favor. 099 55 99 049. Si no, un mensajito y ya les paso. ¿Listo? Ya, Cualquier gracias. duda que si de pronto no se entendió durante la clase, no se olviden de escribirme. No, les dejo porque terminamos justo 9:30 la clase de hoy, ¿no? Ese deber es para todo, ese deber para la otra semana, ¿verdad, Lice? Sí, el deber es para la semana, hasta el día viernes, por favor, no se Ya. olvidarán. Gracias. ¿Ya? Audio Jungle. Muy buenos días, chicos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy con lo que corresponde a ciencias naturales, ¿sí? Del segundo parcial. ¿Cuáles son los contenidos que nosotros vamos a ver en este segundo parcial? Vamos a ver lo que es cambios de los seres vivos, la reproducción en los seres vivos,
la nutrición también en los seres vivos, la fuerza de gravedad y el sistema inmunitario, refiriéndonos principalmente a lo que son los virus. Estos tres temas, me gustaría recalcar eso, están contemplados, ¿no? Para octavo, noveno y décimo, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que en ciencias naturales la temática va de la mano, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que hay unos temas que dependen de otros, ¿sí? Y eso es muy importante que tomamos en cuenta, ¿no? Sin embargo, en esta ocasión los he distribuido por años para que usted tenga su actividad de acuerdo al nivel en el que está. ¿Sí? Brian, por favor, si me ayuda cerrando el micrófono, muchas gracias. Brian, tenemos el micrófono abierto. Por favor, ayúdamelo cerrando. Solamente si necesitamos hacer alguna pregunta, lo abrimos. Correcto. En lo que corresponde a octavo año, el día de hoy, vamos a iniciar hablando sobre lo que es la función de reproducción en los seres vivos, ¿sí? Dentro de la función de reproducción, nosotros tenemos que identificar que podemos hablar de varios tipos de reproducción, ¿sí? Pero en este caso nos vamos a enfocar en lo que es la reproducción y el material genético, que es un tema muy importante. Tomando en cuenta que nosotros como organismos vivos, primero tenemos que pasar por un proceso de reproducción estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro material genético primero tiene que pasar el proceso de división, ¿sí? Para que nos formemos como células primero y posteriormente como organismos. Entonces, esto es muy importante, ¿no? La reproducción en los seres vivos es una de las funciones básicas de la vida, en la que una especie va a tener esa capacidad de generar un individuo con características similares al original, ¿sí? Es decir, características iguales de cierta manera. ¿A qué me refiero con iguales? A que estamos estructurados como humanos, en el caso de los seres humanos, tenemos la disposición de cuatro extremidades, dos ojos, una boca, una columna vertebral, ¿sí? A eso nos referimos con características similares, porque si nos enfocamos en la forma, todos en realidad tenemos diferente forma, ¿no? No somos igualitos fotogénicamente a todos, ¿no? Entonces, tenemos una variabilidad en características cuando nosotros nos referimos a los seres vivos y también específicamente a los seres humanos. El material genético posee la información necesaria que va a requerir un individuo, ¿no es cierto?, para que un nuevo se pueda generar, ¿sí? Otra de las características principales del material genético, está compuesto por ácidos nucleicos. Nosotros tenemos dos ácidos nucleicos principales, ¿no? El ADN, o también llamado ácido desoxirribonucleico. Pero también tenemos otro ácido nucleico, el ARN, o llamado ácido desoxirribonucleico. Los dos son muy importantes, ¿no? Pero aún mucho más importante en el tema de reproducción, el ADN. ¿Por qué? Porque es el que va a permitir que se transfieran las características hereditarias de generación en generación. Se encuentra principalmente en el núcleo de las células eucariotas, ¿sí? Cuando hablamos de células eucariotas, hablamos tanto de células animales como de células vegetales. También están presentes el ADN en microorganismos, en bacterias, en células protistas o protozoos, ¿sí? Pero una de las diferencias de las células procariotas en este caso viene a ser que el ADN no se encuentra en el núcleo, sino que se encuentra distribuido de manera circular en el interior de la célula, ¿sí? En las células animales y vegetales, sí, específicamente en el núcleo, ¿no? En donde se encuentran los cromosomas y en el interior de los cromosomas el ADN. Está conformado por pequeñas subunidades llamadas nucleótidos. ¿Cómo se constituye un nucleótido? El nucleótido está formado principalmente
por una azúcar pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Eso constituye un nucleótido, ¿no? La unión entre estos nucleótidos van a permitir la formación de las largas cadenas de ADN, ¿sí? Recordemos que el ADN está constituido por 2 cadenas que se encuentran entrecruzadas entre sí, ¿sí? Comparten principalmente o se encuentran principalmente en los cromosomas, ¿no? Distribuidos de manera estrecha, condensados. ¿Qué quiere decir condensados? Que van a estar estrechamente unidos para que unas largas cadenas puedan ingresar en su totalidad dentro de la estructura del cromosoma, ¿sí? Cada especie tiene un número específico de cromosomas. En el caso de los seres humanos, nosotros tenemos 46 cromosomas, ¿sí? Pero tenemos una diferenciación de células en nuestra estructura interna. ¿Qué quiere decir eso? Que los seres humanos tenemos 2 tipos de células, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como células somáticas, ¿sí? ¿Qué quiere decir células somáticas? Que son aquellas que tienen 46 cromosomas. Estas células están constituyendo cualquier parte de mi organismo, es decir, las células de mi piel, las células que están formando mis ojos, las células que están formando mi pierna, que están formando mis músculos, van a tener cada una de ellas 46 cromosomas. A estas células se las llama células diploides, ¿sí? Porque tienen el juego completo de cromosomas. Ahora, tenemos otras células a las cuales se les conoce como células sexuales o gametos. ¿Cuál es la característica de estas células sexuales o gametos? Que tienen 23 cromosomas, es decir, las células representativas de este caso, el óvulo y el espermatozoide. El óvulo va a tener 23, el espermatozoide va a tener 23, y esto va a permitir la formación o la incorporación de las células, ¿no es cierto? Es decir, cuando ocurre el proceso de fecundación, unión de óvulo y espermatozoide, se da la formación de una célula completa que va a tener 46 cromosomas, ¿sí? ¿Hay alguna inquietud hasta ahí? ¿Preguntas? No. Para conocer de manera más específica el cromosoma, generalmente nosotros lo vemos o lo representamos de esta manera. Está constituido por 4 cromátidas, ¿sí? Que son las patitas que nosotros podemos identificar en el cromosoma. En el centro o lo que une las patitas se lo conoce como centrómero, ¿sí? Esta estructura se encuentra en el núcleo de la célula. Dentro del cromosoma están las largas cadenas de ADN. Si nosotros diferenciamos, el ADN siempre va a estar formado por 2 hélices, ¿no? 1 y 2, permitiéndole que éstas se enrollen, ¿sí? Se van a acoplar estrechamente y a condensar de manera que esas largas cadenas ingresen en estas patitas, ¿sí? Ahora, ¿cómo se van a ubicar este ADN, no? Se va a colocar en pequeñas porciones, voy a tomar otro color, ¿sí? En pequeñas porciones que yo las voy a representar con una rayita, ¿sí? A estas patitas que yo estoy dibujando, de esta manera se van a ir colocando. Cada una de ellas va a permitir la formación de una característica estructural que yo tengo, ¿sí? Es decir, que a estas rayitas que yo dibujé para representarlas se las va a llamar alelos, ¿sí? Y cada alelo va a permitir la formación de una característica dentro del ser vivo. Es decir, la forma de mis cejas, ¿sí? La forma de mis pestañas, la forma de mi ojo, el color de cabello, ¿sí? Cada una de estas partecitas va a permitir que eso se pueda contemplar, ¿sí? Y que ocurra, ¿no? Eso es lo que hace precisamente que exista la variabilidad genética. Entonces, de igual manera, como ocurre en la reproducción a nivel genético, replicación del ADN, también existe la replicación
Y existen tipos de reproducción, ¿no es cierto? Que son principales ya cuando un organismo está constituido. Y para esto es necesario, identificar que los organismos tienen, ¿no? Esta reproducción con el propósito de garantizar la continuidad de la especie, ¿sí? Con esto nosotros conocemos, ¿no? Lo que es la reproducción asexual y la reproducción sexual, que son las más conocidas principalmente. Sin embargo, dentro de cada una de estas, nosotros vamos a encontrar una gran variabilidad, ¿sí? En la reproducción asexual, un organismo produce una copia idéntica a la original, pero un solo organismo, ¿sí? Las células llevan su mismo número de cromosomas. Tenemos el ejemplo del proceso de fragmentación que ocurre en las plantas. ¿Qué quiere decir este proceso de fragmentación? Es decir, que yo, por ejemplo, en el caso de las rosas, voy a coger una partecita de mi tallo y lo voy a sembrar en otro lugar. Y esto va a permitir que se forme una nueva planta, ¿sí? Eso es una reproducción asexual. Lo mismo ocurre con células bacterianas, ¿sí? Una célula da origen a otra sin necesidad de que exista macho o hembra, ¿sí? En el caso de la reproducción sexual, en cambio, hay la intervención de dos organismos, ¿sí? Uno que aporta su célula sexual masculina y otro que aporta la célula sexual femenina. Células sexuales o también conocidas como gametos, ¿no? En el caso de la hembra, el óvulo; en el caso del macho, el espermatozoide, ¿sí? Esto tomando en cuenta que se trata en todas las especies animales, ¿no? Incluidos los seres humanos. Esto quiere decir que un individuo va a dar origen cuando ocurra un proceso de fecundación, que es lo que tenemos aquí, ¿no? El óvulo es fecundado por el espermatozoide, empieza un proceso de reproducción en donde se da la división celular. Esto logra la formación y acumulación de células que se le llama cigoto. Posteriormente, la formación del feto y obtenemos un individuo como tal, que puede ser hombre o mujer dependiendo del acoplamiento sexual que se haya generado en el nuevo individuo, ¿sí? ¿Hay alguna inquietud de pronto hasta ahí? ¿Dudas? Correcto. Con esto podemos ver el proceso de reproducción en el ser humano, ¿no? Que es de manera específica, ya que otros organismos tienen algunas variaciones en su proceso de reproducción. Lo que había mencionado, esta imagen está un poquito más grande. ¿Cuál es el proceso de reproducción de los seres humanos? Proceso de fecundación, formación del cigoto, en donde se da la replicación de las células, formación del embrión. Una vez que el embrión se ha formado, pasa a un proceso de maduración en donde los órganos se van diferenciando, ¿sí? Tanto órganos como células, ¿no? Recuerde que las células permiten la formación de los tejidos la formación de órganos y estos la formación de aparatos y sistemas. Entonces, cada uno de estos se van diferenciando. Una vez que el individuo se ha formado totalmente, la madre da a luz y se constituye un bebé, un niño, ¿no es cierto? O a su vez una niña, que también pasa a través de un proceso de desarrollo, maduración, va a la pubertad y pasa a su edad adulta, ¿no? Ese es el ciclo reproductivo del ser humano en este caso. Pero ¿cómo ocurre ese ciclo reproductivo? Sí, es muy importante la participación de los órganos sexuales e identificar cómo funcionan, ¿no? En el caso de los hombres, el órgano reproductivo del hombre, tenemos lo que son las vesículas seminales, ¿sí? Que se encuentran principalmente una a cada lado de la vejiga, ¿no? Estos principalmente lo que hacen almacenan, ¿no? Protegen y nutren al espermatozoide, es decir, que le dan los nutrientes necesarios para que los espermatozoides puedan cumplir su proceso de desarrollo y estar aptos para fecundar al óvulo en el caso de que se requiera la reproducción. La próstata
perdón, que está ubicada en la base del pene, ¿sí? ¿Qué es lo que hace principalmente como función? Es proteger, ¿no? Mantener la acidez de el medio de manera que los espermatozoides también adquieran su medio natural y puedan sobrevivir a las condiciones adversas que pueden presentar en el camino. Las glándulas de Cooper, perdón, producen el líquido alcalino que permite la lubricación, ¿sí? Lo que nosotros conocemos generalmente como semen. Los canales deferentes, ¿sí? Que principalmente permiten que los espermatozoides sean conducidos hacia el epididimo, ¿no? O también que lleguen hasta la uretra. La uretra, que es un conducto que principalmente desemboca en la punta del glande, ¿sí? Y permite que se dé la expulsión del semen. El epididimo, que se encuentra unido al testículo, ¿sí? Son tubos largos en los cuales se encuentran albergados los espermatozoides enfrentándose, ¿no? A un proceso de maduración para que puedan estar listos para el proceso de fecundación. ¿Sí? Aquí tenemos la imagen puesta de lado de manera interna del aparato reproductor masculino. Acá la podemos visualizar la forma externa y observada desde el frente, ¿no? ¿Tenemos alguna inquietud de pronto hasta ahí? Chicos, chicas. No, Liz, sí está Correcto. entendible. Muchas gracias. Si no hay inquietudes, esta es la actividad que los chicos de octavo, en este caso, tienen para esta semana, ¿no? ¿Sí? Se puede visualizar claramente. Tenemos la hora, el día, de qué día a día podemos presentar, ¿no? Y con esa indicación paso a la parte que nos corresponde de explicación de noveno. En noveno nos corresponde ver lo que son los cambios en los seres vivos. Hablamos acerca de la evolución. ¿Qué es la evolución? Es un factor muy importante, ¿no? Que nos ayuda a determinar cómo los organismos han ido cambiando constantemente y han logrado llegar a lo que son hasta el día de hoy. Este proceso evolutivo se ha podido determinar gracias a los restos fósiles que han existido o se han encontrado en las superficies terrestres, ¿sí? Estos restos fósiles nos ayudan a diferenciar de cierta manera cuán importantes ha sido la formación de algunos organismos, ¿no? Pero tenemos diferentes tipos de fósiles, ¿sí? Podemos encontrar lo que son los microfósiles, ¿sí? Al escuchar la palabra micro, quiere decir que son pequeños, ¿no? Son restos o señales de actividades de microorganismos, de bacterias, de protozoos que se quedan impregnados sobre la superficie terrestre debido principalmente a los restos de carbono que existen en las superficies de la materia orgánica, ¿sí? Tenemos lo que son los macrofósiles y hablamos de macro cuando quiere decir que son de un tamaño mayor, grandes, ¿no? Y generalmente se ven a simple vista como los dientes, los huesos, impresiones de plantas o rocas. Es decir, que en este caso nosotros encontramos un material que nosotros de cierta manera podemos palpar, ¿sí? Como es el caso de los huesos específicamente. Y son uno de los que mayores rasgos se han podido identificar, tomando en cuenta que, por ejemplo, en el caso de los microfósiles, son pequeños, a veces indivisibles, ¿no? Las personas que estudian fósiles deben ser muy expertos de cierta manera para poder encontrarlos. En el caso de los macrofósiles, son mucho más visibles, ¿no? Y tenemos lo que son los ignofósiles, ¿sí? Que son evidencias y actividades de algún ser vivo. Tengo, por ejemplo, el hecho de que nosotros encontremos huellas, el hecho de que encontremos huevos, ¿sí? Sean totalmente completos o restos de estos nidos y cualquier otro rastro de supervivencia, ¿no? En este caso, cuando nosotros hablamos de tribus, de comunidades
que vivieron hace millones de años, se encuentran, ¿no? En algunos casos, estructuras de grandes templos que se pueden evidenciar, ¿sí? Entonces, son evidencias que nos indican que ahí existió alguna cultura hace millones de años, ¿no? Cuando nosotros hablamos de fósiles, de estructuras, es importante identificar que el proceso de evolución no solamente ha permitido ser identificado a través de los fósiles, ¿no? Sino que también existen evidencias que se han podido encontrar, ¿sí? Se han podido encontrar y se han podido ir determinando con el transcurso de los cambios evolutivos que han presentado los organismos actualmente, ¿sí? Y con esto se han diferenciado dos tipos de evidencias, lo que se conoce como evidencias anatómicas, homólogas y análogas, y lo que se conoce como evidencias del desarrollo o también conocido como embriología. Cuando nosotros hablamos del proceso de embriología, perdón, nosotros hacemos referencia a que hubo un cambio o una variación dentro del embrión que permitió esta formación, ¿sí? Entonces, aquí en esta imagen, nosotros vamos a ver, por ejemplo, la comparación que existe. Tengo el pez, un anfibio, un reptil, una ave y un mamífero. Si nosotros los vemos, nos fijamos en las imágenes, vamos a ver que en sus primeras etapas de vida, la diferencia es mínima, ¿sí? Y a medida que se van desarrollando, constituyendo ya en lo que es el individuo completamente, estos va variando, pero ya queda esa marca o evidencia embrionaria de que existe una similitud en el desarrollo embriológico de los organismos, ¿sí? Cuando nosotros nos referimos, en cambio, a las estructuras homólogas, principalmente, nosotros hablamos de la presencia de órganos vestigiales, que son pruebas anatómicas o de estructuras anatómicas que nos van a ayudar a identificar esa variabilidad que puede existir entre las especies, ¿no? Las estructuras homólogas principalmente quiere decir que tienen un origen, tienen el mismo origen de formación, pero en este caso su función va a ser muy diferente, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, si yo pusiera un ejemplo, la pata del caballo, que sirve para trotar, ¿no es cierto?, al organismo. Las aletas del pez, en este caso, le van a servir para nadar y las alas del pájaro para volar, ¿no es cierto? Entonces, hay que tomar en cuenta que aunque tienen el mismo patrón arquitectónico, de cierta manera, su función es diferente, ¿sí? Tienen, de cierta manera, un patrón similar, ¿sí? A eso nos referimos con análogas. En el caso de las estructuras análogas, en cambio, son aquellas que cumplen una misma función, pero que provienen de un ancestro diferente, ¿sí? En este caso tenemos las alas de un ave, de un insecto, ¿sí? Si nosotros diferenciamos en alas, vemos que tienen la misma función. A todos los organismos que tienen alas les sirve para volar, ¿sí? Pero el ancestro del cual provienen es muy diferente, ¿no? Presentan estructuras similares, pero diferentes. En el caso de los insectos, son mucho más pequeñas, ¿sí? En el caso de las aves, son estructuras mucho más grandes. Y otro tema importante del cual hay que hablar es principalmente cuando nosotros nos referimos también a las evidencias moleculares, que es otra de las características que nos ha permitido determinar patrones biológicos, ¿no? Para determinar la evolución de los organismos. Cuando hablamos de estructuras o evidencias moleculares, hablamos de una comparación de segmentos de ADN. Entonces, ya no nos vamos simplemente a la vista ni a la comparación de estructuras, sino que yo tomo una parte del ADN de esa especie, ¿sí? Y comparo sus secuencias.
¿Cómo comparamos generalmente? Para esto se utiliza un instrumento que se conoce como espectrofotómetro, ¿sí? Ese espectrofotómetro me va a permitir colocar unas pequeñas muestras, ¿sí? De animales, en este caso, ¿no? Del ser humano, del chimpancé, del orangután, ¿sí? Que nosotros sabemos que de cierta manera somos procedentes de los monos, ¿no es cierto? Pero esto llevó un estudio, ¿sí? Y ese estudio se determinó a partir de esto, ¿no? Esas pequeñas muestras de ADN se colocan en un espectrofotómetro. El espectrofotómetro imprime una imagen de la cadena de ADN, ¿sí? Los patrones de las proteínas, es decir, cómo están colocados y cuál es la variabilidad que existe. Y las diferencia de acuerdo, en algunos casos el espectrofotómetro permite obtener estas banditas de colores, ¿sí? Que se diferencian claramente, ¿no? En otros casos y antiguamente simplemente se obtenía unas banditas de color negro y plomo, ¿no? Escala de grises. ¿Sí? Entonces, esto nos ayuda a identificar que hay similitud en las secuencias que están iguales, es decir, por ejemplo, en estas partes, ¿no? Y existe variabilidad en donde hay un cambio en las banditas, ¿sí? Si nosotros vamos viendo, hay lugares en los que las posiciones son iguales. Pero aquí, por ejemplo, ya tenemos un cambio de color, ¿sí? ¿Qué significa ese cambio de color? Significa que ese pequeño cambio, esa pequeña rayita, va a significar que hay un cambio total en el organismo, ¿sí? Pese a que se trate de una rayita y estructuralmente en el ADN, pese a que se trate de una unión en las bases nitrogenadas diferentes, ¿sí? Eso ya significa una estructura de un organismo totalmente diferente. Y mientras mayor variabilidad haya en estas banditas en el ADN, el organismo va a seguir cambiando. Pero esta similitud me indica que estos organismos tienen un mismo ancestro común. Es decir, que vienen de un organismo igual, ¿sí? Pero que con el transcurso de la evolución, el pasar de millones de años, estos organismos fueron generando modificaciones para poder adaptarse al medio y como producto de esas modificaciones se obtuvo organismos diferentes. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta de pronto hasta ahí. Chicos, chicas. Y ahora, con esto existen teorías, ¿no es cierto? La teoría natural de la selección múltiple, que quiere decir que el organismo tiene esa capacidad de seleccionar características que le ayudan a sobrevivir sobre el medio ambiente. ¿Sí? Otra de las características es la adaptación y la selección natural, ¿no? Van combinadas y se encuentran de la mano las dos características y apoyadas también teóricamente. Los organismos tienen esa capacidad de generar adaptaciones, ¿no? Para poder sobrevivir en el medio. Obviamente, si no generaron una adaptación, terminan por extinguirse, ¿no? Tenemos el caso de las jirafas, ¿no? Hace millones de años se asume que las jirafas tenían cuello corto, pero estas terminaron modificando su estructura y haciendo que las nuevas generaciones vayan teniendo un cuello mucho más largo para poder sobrevivir y adaptarse al medio, ¿no? Esto con el propósito de poder obtener el alimento del cual ellas adquirían para poder sobrevivir, ¿sí? Entonces tuvieron que generar ese mecanismo de adaptación, alargar su cuello por alcanzar su alimento. ¿Hay alguna inquietud de pronto hasta ahí? Chicos, chicas. No, listen. Ya, correcto. Si no hay preguntas, actividad para 9º año, chicos y chicas. Y paso a la parte que me corresponde a 10º, ¿no? Reproducción en bacterias, ¿sí? ¿Qué vamos a hablar sobre las bacterias, no? Las bacterias principalmente se dividen o forman un proceso de división o fisión binaria que se conoce.
¿Qué quiere decir? Que una bacteria va a dar origen a otra y esta otra al entrar en contacto con una superficie o materia que le permita nutrirse y alimentarse para poder sobrevivir, ¿no? Este proceso consiste en una duplicación del ADN, ¿sí? Igual que todos los organismos, las bacterias también duplican su ADN. Esto hace que las bacterias también tengan una biodiversidad, ¿no? Y tenemos la clasificación de las bacterias según su forma. Los cocos, podemos visualizarlos aquí, tienen una estructura en forma de esfera. Los bacilos, su estructura es alargada, si la visualizamos acá. Los espirilos, ¿sí? Alargados y generalmente presentan flagelos, ¿sí? Las espiroquetas que presentan una especie de resorte, si nosotros la vemos aquí, y lo que son los vibriones, ¿no? Son también alargados, presentan generalmente un flagelo. Entonces, esas son las características principales con respecto a su forma, ¿no? Su estructura, es decir, la forma en la cual se las puede visualizar. Ahora, tenemos según su nutrición autótrofas y heterótrofas. Autótrofas, aquellas que necesitan de otros organismos, que producen, perdón, su propio alimento para poder sobrevivir. Y las heterótrofas, que necesitan adherirse a otro organismo para adquirir nutrientes y poder sobrevivir en el medio, ¿no? La clasificación según su respiración. Las bacterias pueden clasificarse en dos principales: aerobias y anaerobias. Aerobias, aquellas que viven en presencia de oxígeno, ¿sí? Y pueden reproducirse en presencia de oxígeno. Anaerobias, aquellas que no necesitan oxígeno, ¿sí? Es decir, que necesitan ambientes sin oxígeno para poder sobrevivir. Otros organismos que es importante clasificarlos, al igual que las bacterias, son los hongos, ¿no? Características de los hongos. Son heterótrofos porque necesitan vivir sobre una superficie de materia orgánica para poder adquirir nutrientes. Sus paredes celulares principalmente están formadas por quitina, ¿sí? Su cuerpo está formado por filamentos, tanto en los organismos microscópicos y en el caso de algunos, ¿no? Que presentan micelio y hifas. Se reproducen de manera sexual y asexual también a través de esporas, ¿no? En las estructuras reproductivas tenemos muchas estructuras reproductivas. Esto va a depender también del tipo de hongo del cual estemos hablando. Podemos identificar al esporangio, que producen esporas principalmente como resultado de los procesos sexuales o también resultados asexuales, ¿no? Los gametos, que se producen en el caso de aquellos que producen células sexuales, ¿no? En este caso. El conodíforo, que produce una espora sexual multinucleada, y el cuerpo fructífero, que lo presentan algunos hongos, especialmente aquellos hongos de sombrero, ¿sí? De acuerdo a esta estructura, se clasifican en tres grupos. Tenemos los ascomicetos, porque producen esporas llamadas ascoesporas. Los basidomicetos producen esporas llamadas basidoesporas, perdón. Y los cigomicetos, que también producen esporas llamadas cigoesporas, ¿sí? Dentro de los organismos vivos también podemos encontrar los parásitos, ¿no? Al referirnos a parásitos, nos referimos a organismos que se denominan o que viven como hospederos dentro de otros organismos. Dentro de estos nosotros podemos encontrar a lo que nosotros conocemos como la triquina, se me fue el nombre, perdón. Bueno, la triquina, una de ellas que se la adquiere principalmente por comer carne con huevos de este organismo, ¿no? Y se desarrolla principalmente en el cerebro de las personas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de parásitos, hablamos de todo aquel organismo que puede producir alguna enfermedad, sea en un ser humano,
sea en animales, plantas. Recuerde que hay parásitos para animales, para plantas, para el ser humano, ¿sí? Otro grupo que hay que diferenciar son los protistas, ¿no? Llamados también protozoos, son de tamaño microscópico, capaces de moverse libremente. Generalmente nosotros a estos organismos los podemos encontrar en aguas estancadas. Son dinoflagelados. ¿Qué quiere decir dinoflagelados? Que estos pueden tener dos flagelos, ¿no? En sus partes extremas o juntos. Tenemos como ejemplo el más común, el paramesio, que utiliza también cilios, que son unas estructuras más pequeñas que les permiten movilidad a diferencia de los flagelos. Y los gusanos, que también tenemos, son organismos que pertenecen al reino animal, tienen vida libre y también son endoparásitos. ¿Qué quiere decir? Que necesitan a otro organismo para reproducirse, ¿sí? Producen enfermedades intestinales en los seres humanos. En estos casos tenemos la lombriz, que termina siendo un parásito cuando se encuentra principalmente en cantidades muy abundantes en el organismo de los seres humanos, ¿sí? ¿Tenemos alguna inquietud? ¿Preguntas? Chicos, chicas. ¿Hay alguna inquietud? Y si no hay ninguna inquietud, denme un segundito, vamos a ver la actividad que corresponde en este caso. Ya. En este caso, vamos a tercero, va a realizar una investigación, ¿sí? Si nosotros podemos visualizar ahí, esa es la actividad que en este caso tenemos para tercero, ¿no? Vamos a investigar ejemplos sobre los animales híbridos y va a dibujar el proceso del ciclo celular y la división celular. ¿Tenemos alguna inquietud? Lice, Dime nomás. ¿podría nuevamente poner las tareas de octavo año? No. Audio Jungle. Muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos, por favor, a esta clase virtual correspondiente al 10º año, Ciencias Sociales, semana número 6. Como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a hablar sobre la vida constitucional, los países andinos y sobre Latinoamérica. Transición a los regímenes constitucionales. ¿Qué es una constitución? Es una cantidad de normas que nos permiten conocer los derechos y deberes de los ciudadanos y mandatarios de un país. Las luchas por la democracia de los pueblos de América Latina, que resistieron en la represión y duras condiciones económicas, crearon condiciones para la vuelta al régimen de derecho. Esta situación de las dictaduras era muy incómoda. Un dictador a usted no le permite opinar, no le permite dar a conocer sus opiniones o necesidades. Por ello se empezó una época constitucional, es decir, que los países andinos en el año 1979 se entró en vigencia la primera constitución o la nueva constitución del Ecuador, en la cual se establecía las nuevas normas de convivencia bajo las cuales se iba a regir el país. En los países andinos está inmerso lo que es Perú, Bolivia, Colombia y Venezuela. Es decir, esta constitución abarcaba a todos los países andinos para equidad e igualdad de convivencia. El Cono Sur, en 1980, la dictadura de Uruguay fue derrotada en un plebiscito que convocó para mantenerse en el poder y el país volvió al régimen constitucional. El gobierno militar argentino, que había reemplazado varias veces a los generales dictadores, llegó a una situación de extrema impopularidad. Es decir, que ya no tenía seguidores, ya no tenía credibilidad.
Sin embargo, intentaba mantenerse en el poder e enfrentó una guerra contra Gran Bretaña. Tuvo que encarar un enfrentamiento con las fuerzas británicas y fue derrotado en 1982. Esto precipitó la caída y el establecimiento del régimen del derecho. ¿Qué es el régimen del derecho? Donde ya se mantienen y se fijan las normas de convivencia social en base a los derechos humanos. Dando paso así a lo que es la democracia. La democracia representa la libertad de los seres humanos para vivir libremente. Es decir, en la democracia implica que usted puede escoger su religión, su tipo de educación, sus opiniones, puede dar a conocer sus necesidades, es decir, es totalmente libre. Cuando se finalizó con la dictadura militar, los países entraron en el régimen constitucional. Ya se realizaban elecciones, es decir, que no se elegían las autoridades porque eran familiares o porque eran descendientes, sino se realizaban ya elecciones libres y esto representó ya un gran avance. Por otro lado, las Fuerzas Armadas mantuvieron influencia sobre los regímenes y por ello se llamaba democracia dirigida, es decir, que no era totalmente libre, usted estaba en tutela, era como un niño pequeño más o menos. Todos en el país somos libres, pero los hijos siempre están sobre la tutela de los padres, es decir, es libre en cuanto a su papá le parece. Su papá le dice, no me sales después de las 10, ya no sale, hasta ahí llega su libertad o su democracia. Por ello se conoce como democracia dirigida o tutelada. Gracias a las dictaduras y las dificultades que provocaron personas en el Cono Sur hacia México y otros lugares del continente, recordemos que México se encuentra en América Latina, se dio a conocer un gran evento de solidaridad. ¿Qué es esta solidaridad? Es decir, que el resto de países apoyaban a México y esta solidaridad se manifestó de muchas formas. En la Guerra de las Malvinas, por ejemplo, una ola de rechazo a la invasión y de solidaridad con Argentina que se dio en todos los países. Las campañas contra Somoza o contra Pinochet tuvieron hondas raíces en todos los sectores organizados de Latinoamérica. Esta solidaridad implicaba que así un país ya esté libre, trataba de ayudar a los países que aún no eran libres o demócratas para que en conjunto pudiesen defender sus derechos y de esa manera pudieran sobresalir y ya no estar bajo el yugo de ningún otro país. Latinoamérica estancada. A final de la Segunda Guerra Mundial, varios países de América Latina tenían industrias fuertes y estaban entre las 20 economías con mayor crecimiento del mundo. Muchos pronosticaban que estaban a punto de ingresar a un grupo de países desarrollados, pero fue una falsa expectativa. A la segunda mitad del siglo XX continuó la pobreza, la exclusión de la mayoría de pueblos y los países se quedaban detrás, no solo de Europa, sino de varios asiáticos. Nuestro país o nuestro continente, especialmente todo lo que es América Latina, América Central y América del Sur, tenía gran potencial de desarrollarse de manera económica, es decir, convertirse en un país desarrollado como Estados Unidos. Pero gracias a malos gobiernos, a la corrupción que se dio desde la Segunda Guerra Mundial, América no logró avanzar y se quedó estancada, lo cual nos ha catalogado hasta la actualidad como un país subdesarrollado que depende de otras potencias mundiales. Adicionalmente, la economía de América Latina no era la mejor, ya que existía crisis energética y en base a la dictadura se empezaron a desarrollar préstamos, es decir, no tenía para los subsidios de lo que es luz eléctrica. Entonces se empezó a pagar o a pedir préstamos para así poder pagar y adquirir esos recursos que le faltaban. ¿Esto qué hizo? Que en 1982 estallara una crisis en México en la cual se declaró la imposibilidad de pagar su deuda externa. La situación alarmó a los gobiernos de Estados Unidos, Europa y a los bancos acreedores. Es decir, que ya su deuda incrementó a tal magnitud que ya era imposible pagarla en ese entonces y se mantenía el nivel económico que se tenía en México.
Por favor, chicos, en esta imagen podemos apreciar lo que son datos del docente. Tenemos mi nombre, número de teléfono, correo electrónico y sobre todo el horario de atención. Para cualquier duda o inquietud que usted tenga respecto a la asignatura, a la tarea o a la materia en general, nos vamos a comunicar del día lunes a jueves de 4 a 6 de la tarde para poderles ayudar. Como tarea, vamos a preparar una exposición sobre los avances científicos y los cambios culturales. Se encuentra a inicios de la unidad 3 de su módulo y de igual manera vamos a preparar un documento escrito, es decir, vamos a leer todo lo que son avances científicos y los cambios culturales. Podemos ampliar la información en internet, no hay ningún problema. Y de esa manera redactamos una hoja como un resumen donde vamos a exponer las ideas principales sobre los avances científicos. Adicionalmente, vamos a preparar diapositivas sobre el tema de exposición. Vamos a enviar tanto las diapositivas como el documento escrito al número de teléfono designado para las tareas. ¿Está clara, por favor, esta parte, chicos, o tienen alguna duda? Inge, buenos días, yo. Dígame. Lo mismo del que me dice que haga la hoja de resumen, ¿lo mismo va a las ideas positivas o es otra cosa? No, ahí no entiendo. Va lo mismo, pero por ejemplo en las diapositivas usted puede añadir alguna imagen, algo adicional, ¿ya? Ah, ya, listo. Pero en esencia va lo mismo, es para que usted aprenda el tema de mejor manera, ¿ya? Ya, Inge, gracias. Listo, chicos. Como recomendación, sus 2 nombres, 2 apellidos en la asistencia, en las tareas, ya sea que hagan a mano o a computador. Y no olviden enviar sus tareas hasta el día viernes al mediodía. Muy buenos días, chicos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy de emprendimiento, ¿no? La clase corresponde al segundo parcial. Sí, cabe recalcar que en este caso estamos trabajando octavo, noveno y décimo. Por lo tanto, se va a trabajar con conocimientos estandarizados en esta materia, tomando en cuenta que los contenidos son similares, ¿no? Entonces, vamos a avanzar. El día de hoy vamos a hablar con respecto a lo que es el proceso contable o lo que se conoce como la partida doble, ¿sí? La contabilidad es el registro de operaciones que se pueden realizar dentro de una empresa, ¿no? Lo que se puede determinar como el resultado obtenido cuando nosotros nos referimos a resultados tanto positivos como resultados negativos, refiriéndonos a lo que es un ejercicio económico, ¿no? Principalmente para poder identificar si se logró algo bueno en nuestra empresa o si no se logró determinar alguna parte satisfactoria de cierta manera para quien maneja la empresa, ¿sí? Entonces, todas estas partes las vamos a ir identificando en estos procesos. ¿Qué es lo importante? Buen día, chicos, los que acaban de ingresar, por favor, ayúdenme desactivando sus audios. Ya, muchas gracias. Continuamos. Dentro de este proceso de partida, entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta principalmente lo que son las cuentas, ¿no? Los instrumentos contables que se van a presentar, lo que hace referencia a gastos, a ingresos, y también de esta manera vamos a poder determinar el saldo que se emplea para cada uno de estos factores. Este proceso se suele conocer como la T contable, y nos va a permitir generalmente conocer el movimiento de cada cuenta, nos va a poder constatar lo que se conoce como el debe y lo que se conoce como el haber, ¿sí? En este caso, el debe y el haber nos van a permitir reconocer los distintos movimientos que nosotros vamos a realizar en una cuenta, ¿sí? Según se produzca, obviamente, el incremento o según se produzca la disminución del valor,
¿sí? Generalmente se los establece en una tablita como esta, ¿no? La cuenta, lo que debe y el haber, ¿no? ¿Qué se refiere principalmente? El debe a lo que yo tengo que pagar, montos que van a salir de mi empresa. Y el haber, lo que yo tengo presente en este momento. Con esto hay que reconocer la parte de los saldos que se hace referencia, ¿sí? Cuando nosotros nos referimos a los saldos, vamos a ver qué es la diferencia entre el debe y el haber. El saldo puede ser del deudor o puede ser del acreedor, pero es la partecita que nos va a quedar, ¿sí? Vamos a diferenciar qué es el saldo deudor y el saldo acreedor. Yo me refiero al saldo deudor cuando se obtiene, es decir, si la suma de las cosas importantes que yo he anotado se toman como el debe, ¿no? Las cuentas es superior a la suma de importes que cuando se hace en relación a lo que es el haber, ¿no? La mayoría de cuentas contables suelen ser en este caso activos o lo que se posee como emprendimiento, ¿no? Cuando estamos hablando precisamente de un emprendimiento. Algo similar se maneja en micro y grandes empresas, ¿no? Pero obviamente de manera más detallada al estar involucrados valores mucho más altos. Y los gastos tienen un saldo deudor, ¿no? Es decir, un activo y un gasto que va aumentando y que debe, de cierta manera, ir disminuyendo por el haber. En el caso del saldo acreedor, se obtiene la suma de los importes anotados, ¿no? En él se la cuenta debe ser muy inferior, ¿sí? Cuando nosotros sumamos el importe anotado. Las cuentas generalmente que forman esta partecita corresponden al acreedor, ¿sí? Perdón, son cuentas de pasivos, lo que se adeuda de cierta manera a terceros, ¿no? Suele ser también contemplado dentro de esto lo que es el patrimonio, o se adeuda en realidad al dueño. Los ingresos que tiene el saldo acreedor, es decir, los pasivos, el patrimonio y los ingresos que van aumentando en el haber, ¿no? Y la disminución que también se va generando en el haber. Entonces, precisamente por eso esta partecita del haber y del debe se debe mantener actualizado de manera constante, ¿no? Y se debe considerar que una cuenta está saldada si la suma de los rubros, tanto del debe como la suma de los rubros del haber, son iguales, ¿sí? Es decir, no tengo ninguna deuda, ni tampoco me deben, ¿sí? Eso hay que tomar en cuenta en esta partecita. El debe y el haber son apuntes que se encuentran agrupados, que se encuentran relacionados, dos o más cuentas generalmente entre sí, porque suele haber que en ocasiones se las suele hacer por separadas dependiendo del producto que estamos comercializando, ¿no? Porque hay empresas que no ofrecen solamente un producto o solamente un servicio, sino varios. Entonces es muy importante tenerlas clasificadas en esta parte. Estos apuntes deben registrar en orden cronológico en un libro diario, siendo el primer asiento de apertura, ¿sí? Es decir, yo abro mi empresa, saco algún monto o ingresa algún monto y yo debo registrarlo. Así queden presentados los elementos iniciales del patrimonio del emprendimiento, ¿no? Entonces, quiere decir, desde el momentito que yo inicié mi empresa, cuando adquirí un esfero para iniciar, hasta cuando yo tuve una maquinaria inmensamente grande y ya conozco a mi pequeño emprendimiento como una empresa grande, ¿sí? Entonces, todo esto es muy importante y es necesario llevarlo desde el principio. De esta manera nos vamos a ir dando cuenta si en realidad nuestro emprendimiento ha generado algún fruto. Para los asientos contables, es muy importante, ¿no? Distinguir la clase de la cuenta, ¿sí? Tomar en cuenta esto porque nos va a ayudar a saber claramente qué cuentas intervienen según sea el caso, ¿no? Vamos a ver
que de esta forma vamos a poder diferenciar lo que son activos, lo que son pasivos, lo que es patrimonio, ingresos, egresos, gastos, costos, ¿sí? Y también hay que diferenciar lo que es la dinámica de las cuentas. Es decir, lo que me va a permitir conocer la naturaleza o el saldo de débito o crédito que va a corresponder a cada uno de los casos. Tengo esta tablita, ¿no? Tengo el débito del debe y el crédito del haber. Dentro del débito del debe voy a ver lo que son activos y gastos, y dentro del crédito y del haber son los pasivos, patrimonios e ingresos. Y todo esto debe ir registrado, ¿no? Para que nosotros veamos si de pronto en el camino del crecimiento de nuestra empresa, microempresa o emprendimiento, se obtuvieron mejores recursos y mejores condiciones dentro de nuestra empresa. Tengo un ejemplo aquí, ¿sí? Y me dice, una empresa aporta el 1 de octubre del 2018 al nuevo emprendimiento. ¿Cuánto va a aportar? Un valor de 100 para gastos iniciales. Realiza un registro contable, ¿sí? Entonces voy a ver cómo se maneja esta parte. ¿Cómo tengo que registrar? Como acabo de ingresar esos 100 para gastos iniciales, entonces yo ya anoto, es costos, ¿no es cierto? Recordemos que me pedía activos y gastos en esta partecita, ¿no? Pero yo los voy a enumerar o a enlistar ya no como debe y como haber, sino como caja y el capital que yo voy a generar, ¿sí? Voy a colocar 100 en caja en lo que se debe, porque yo puse, es prácticamente, yo soy el dueño de la empresa, pero yo voy a invertir esa parte y la empresa me debe a mí eso, ¿sí? Entonces, en la parte de capital, yo inicio con un capital de $100, porque eso, ese aporte, ese ingreso ya significa una inversión, ¿sí? Y significa parte de los recursos que yo ya tengo. Entonces, voy a colocar en el asiento diario. ¿Cómo voy a registrar? Siempre es importante colocar la fecha para qué utilicé, ¿sí? Porque de pronto por ahí puede ocurrir que tengo mala memoria y me olvidé y luego me falta dinero, de ingresos o de egresos, ¿sí? Entonces es muy importante llevar esto. Coloco la fecha siempre, en dónde ingresé o dónde la obtuve, ¿sí? Una descripción, en caja, $100. Capital del aporte inicial de los socios, en este caso $100 que queda como haber, ¿sí? Que es lo que yo mismo ingresé. Entonces, el manejo diestro, el manejo adecuado de este concepto y la técnica de partida doble, ¿sí? Recordemos que se llama partida doble porque precisamente un monto yo lo registro en dos partes, ¿no? Sin embargo, se trata del mismo valor, pero es lo que ingresa, lo que tengo como capital, pero es una parte que de cierta manera yo tengo que recuperar, ¿sí? Entonces, esto es lo que facilita generalmente en los emprendimientos realizar un seguimiento detallado y siempre actualizado de las actividades financieras que nosotros manejamos, ¿no? Hay que recordar que todos estos instrumentos pueden ser aplicados sin importar la dimensión, naturaleza del emprendimiento. Puede tratarse de un emprendimiento pequeño, de un emprendimiento grande, de un emprendimiento que esté con tendencia a generarse una microempresa, ¿sí? Pero siempre es importante tener claros lo que yo voy a manejar, ¿sí? Ahora, para esto es importante que también nosotros aprendamos a realizar una clasificación de las cuentas, ¿sí? Para el adecuado control principalmente de los registros contables que se deben clasificar en cuentas que ya existen, perdón, tomando en cuenta el ejercicio económico, considerando los diferentes puntos de vista que existen en la clasificación, ¿sí? Y aquí tengo un cuadrito, ¿sí? Vamos a ir viendo de qué se trata cada uno y los ejemplos que yo puedo tomar para cada caso. La clasificación de las cuentas se clasifican en tres principales, lo que son según el grupo al que pertenecen, según el saldo que tienen por naturaleza
y también según el balance en el que se presentan, ¿sí? Estos grupos se presentan en el esquema, ¿sí? Son un marco de referencia, ya que cada contador o contadora va a deber clasificar, ¿no?, las cuentas en función de las necesidades de la empresa y según el grupo al que pertenecen. Ojo que por eso las contadoras deben ser certificadas cuando trabajan dentro de una institución, ¿no? De forma que tengan el conocimiento adecuado de esta partecita. Pero siempre es muy importante, y pese a que nosotros tengamos una contadora, también estar al tanto de cómo se maneja, ¿no? Porque puede haber el error de una contadora que puede significar a largo plazo una multa para mi empresa o institución. O en el caso de empresas grandes, que no se dé una devolución anual o una devolución mensual, ¿sí? Entonces, precisamente por esto, perdón, hay que tomar en cuenta todos estos factores y conocer, de pronto no específicamente y bien detallada, pero sí tener las bases estructurales para poder generar nuestro emprendimiento, ¿no? Y con esto, dentro de lo que se habla de la clasificación de las cuentas según el grupo al que pertenecen, nosotros vamos a hablar del activo, que generalmente se va a tratar de cajas, de bancos o de terrenos, pero principalmente agrupa el conjunto de las cuentas que representan los bienes, ¿no? Derechos tangibles o intangibles, también valores de propiedades, emprendimientos, y comprende cuentas como las que acabo de mencionar: cajas, bancos, documentos por cobrar, terrenos, plantas, equipos, ¿sí? Que pueden ser, ¿no? Entonces, refiriéndonos a esto, pueden ser tangibles e intangibles porque también estamos hablando del documento por cobrar. Es decir, que por ejemplo, yo, alguna persona por algo que entregué, por un servicio o algo, quedó debiéndome plata, pero yo le hice llenar una factura como respaldo, ¿sí? Entonces, yo tengo esto por cobrar, ¿sí? Entonces, también representa esa parte el activo. Tengo a los pasivos. ¿Qué quiere decir el pasivo? Este grupo va a representar deudas de emprendimiento con terceros principalmente, ¿no? Por ejemplo, préstamos que yo tenga que pagar porque haya adquirido para crecer, para mantener, para iniciar mi emprendimiento, pero se refiere a préstamos que yo debo o tengo que pagar. Impuestos por pagar o sueldos también entra dentro de los pasivos, ¿no? El patrimonio, ¿sí? En este grupo, en cambio, están representados los aportes sociales, los resultados, ¿sí? Hablamos de reservas de empresa. Son las cuentas principales cuando nos referimos a capital social. Reservas legales que nosotros hacemos o que tenemos que cumplir, ¿sí? En ingresos, cuentas que se reflejan los beneficios principalmente obtenidos por la empresa, ¿no? Por prestar el servicio, por comercializar un producto, por producir bienes, ¿sí? Dentro de este grupo generalmente están las cuentas, las ventas, los arriendos, los servicios, los préstamos, los intereses que tenemos, comisiones ganadas, ¿sí? Este costo de venta en este caso son cuentas referentes a los bienes necesarios para la producción y comercialización, ¿sí? Tales como, por ejemplo, la inversión que yo hago para obtener materia prima, ¿sí? El inventario que yo debo llevar de manera constante de los productos que de pronto tengo en bodega, ¿sí? Los gastos. Hablamos principalmente de lo que son sueldos, publicidad, intereses, ¿sí? Y vamos a la clasificación de las cuentas según el tipo de naturaleza. En estas yo puedo encontrar dos principales, ¿no? Las deudoras, hablo generalmente del saldo final que incluye saldos deudores. Hablamos en esta parte del debe, tales como las cuentas, los activos, los costos. Tomemos en cuenta que en esta partecita estamos hablando de algunos que pertenecen a la clasificación anterior, pero sin embargo, en este caso,
se lo está clasificando de acuerdo a la naturaleza que puede presentar, ¿no? Y las cuentas acreedoras, que el saldo final incluye los saldos de los acreedores. Nos estamos refiriendo al haber, ¿no? Tales como las cuentas de pasivos, patrimonios e ingresos. Es decir, que aquí voy a tenerlos de forma individual y en esta partecita de acá las voy a agrupar para llegar a la parte más compleja, ¿sí? En donde voy a obtener un solo valor, ¿no? De si obtengo utilidades o si no las obtengo, de cuánto he invertido en mi producción, ¿sí? Es decir, estos valores me van a permitir identificar al final de mis cuentas si he obtenido o no he obtenido ganancias en la empresa o emprendimiento, ¿no? Y según el balance en el que se presenta, tenemos de dos tipos las cuentas, ¿no? Las cuentas del estado de pérdida y ganancia son las cuentas a partir de las que se obtiene el resultado económico. Utilidad o pérdida, ¿sí? Del emprendimiento. Está conformada por ingresos, por costos, por los gastos y precisamente lo que hablaba anteriormente. Esta última nos va a poder definir si se obtuvo o no se obtuvo beneficios de mi emprendimiento. Las cuentas del estado de balance general, en cambio, ¿sí? Van a reflejar los bienes, los recursos, las obligaciones que tenemos como institución. Va a estar conformada generalmente por lo que son activos, pasivos, el patrimonio, ¿sí? Y me va a ayudar a determinar mi emprendimiento está obteniendo resultados positivos o no está obteniendo resultados positivos, ¿sí? Existen esquemas generales que nosotros podríamos observar, utilizar para el manejo de cuentas en donde nosotros habíamos visto anteriormente esta partecita del debe y el haber, ¿sí? Podemos realizar uno del estado de pérdidas y ganancias, es decir, para ver si es que cuántos gastos tenemos y cuánta cantidad de dinero de pronto ha ingresado a mi emprendimiento. Y tenemos también la posibilidad de hacer un balance general en donde una vez que tengo mis gastos y mis ingresos, puedo obtener el monto total de mis utilidades, es decir, si la empresa ha ganado o no. Es muy importante en esta partecita recordar que siempre debe cumplirse una ecuación contable que es muy importante, ¿no? Se habla de un activo, ¿sí? El activo que comprende los pasivos más el patrimonio. Esto me va a permitir identificar, ¿obtengo ganancias o no las obtengo? Hay que tomar en cuenta también en este factor que hay empresas o microempresas o emprendimientos que suelen invertir en el proceso, ¿sí? Entonces, ahí de pronto, en la parte contable, me va a representar, de cierta manera podría confundirse, ¿no? Que se está generando una pérdida, pero ojo con esa parte. Cuando yo obtengo un patrimonio, es decir, sigo aumentando cosas en mi empresa para una mejor producción, para un mejor servicio, ¿sí? Eso me indica que ahorita de pronto invertí, pero posteriormente tendré mayor crecimiento, porque parte de mis ganancias yo ya las invertí en equipamiento de mi empresa, ¿sí? Entonces, de pronto en esa parte, las ganancias van a ser mínimas, pero ojo que hay que ir tomando en cuenta esa parte, ¿no? ¿Hay alguna inquietud o pregunta que alguien tenga? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿No? Chicos, chicas. Ok, si no hay ninguna pregunta, la actividad que usted tiene para esta semana la tiene en este momento en pantalla. Usted puede volver a revisar su grabación si de pronto existe alguna y opta por no preguntar, ¿no? Entonces, tiene aquí el trabajo de esta semana.
recordarle, ¿no? Inicia el día de hoy, puede realizarla desde el día de hoy hasta el día viernes 24, que usted deberá entregarle al coordinador institucional a través del número que ya les facilitó en el grupo de WhatsApp, ¿no? Tiene 5 preguntas que usted debe presentar. ¿Existe alguna inquietud, dudas? ¿Ya? Esta actividad había indicado al inicio, ¿no? Que en el caso de ciencias naturales se ha clasificado 3 actividades diferentes, para octavo, noveno y décimo. En el caso de emprendimiento, los conocimientos son unificados, es decir, que vemos temáticas similares. Por lo tanto, la explicación del día de hoy fue unificada, lo que quiere decir que esta actividad es para los 3 niveles, ¿sí? ¿Hay alguna inquietud? No, listo. ¿Ya? Ok, dejo de compartir pantalla entonces. ¿Me ayudan por favor con sus cámaras las personas que la tienen cerrada? Muy bien, chicos. Si no hay preguntas, no hay inquietudes, por mi parte, eso sería todo por el día de hoy. Nos veríamos la próxima semana. Sí, cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana. De igual manera, Igualmente, Cris, gracias. Muchas gracias. Para la clase del día de hoy, por favor, en Educación Cultural y Artística, vamos a revisar lo que son los artistas contemporáneos del Ecuador, ¿no? ¿Cuáles son los considerados artistas contemporáneos, no? Se les va a reconocer a estas obras de arte y arquitecturas a todo lo que comprenda durante el siglo XX. Esta revolución estética no depende de los arbitrios de una generación de artistas, ya que estos no hacen más que de traducir las concepciones intelectuales y sociales de un momento histórico. ¿Qué nos quiere decir? Que básicamente los conceptos que surjan a partir de las obras durante este siglo XX no dependen de los propios artistas, porque cada uno tiene su diferente concepción, sino más bien solo nos ayuda como que a tener una idea de lo que cada una de las personas trataba de expresar de estas obras como tal. Por tanto, son los cambios filosóficos, científicos y políticos los que exigen el arte de una forma diferente de afrontar la realidad. Dentro de los artistas contemporáneos del Ecuador vamos a observar a uno de los pintores más renombrados del Ecuador, que es José Bastidas. Él desarrolló de la pintura en el Ecuador, siendo hoy en día un ejemplo a seguir en los futuros pintores de la patria. Por lo general, las pinturas de José Bastidas son directas de tal forma que se puede entender con facilidad, ya que expresan la realidad del mundo, pero en la forma que el pintor la expresa. Perdón, se basa mucho en la naturaleza, la belleza de un dominando jardín donde está la musa de la inspiración, ¿no? Observamos ahí, tenemos a José Bastidas, lo podemos identificar sus obras literarias porque pienso que en algunos restaurantes, tanto de lugares turísticos, observamos sus obras, ¿no? Y tiene esta peculiaridad de demostrar sus artes, ¿no? Un arte al aire libre, un arte donde se puede evidenciar muy fácil la realidad en la cual él observa el mundo que lo rodea y es uno de nuestros más grandes orgullos del Ecuador. Además de José Bastidas tenemos a Jorge Perugachi. Jorge Perugachi es igual al igual, perdón, de José Bastidas, él maneja también un tipo de especializado en lo que es la pintura y gravitación de los colores plásticos, ¿no? Donde usa una gama extensa de colores que permite que sus obras expresen todo lo que a lo mejor no se palpita a simple vista, pero él lo da a entender de su diario vivir, ¿no? Nos invita a comprender la vida que resulta a manera de conflicto, pero también a entender lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Entonces les presento, él es Jorge Perugachi, también para las personas que no
un poco no tenían conocimiento de que él también es uno de nuestros más grandes exponentes de lo que es el arte ecuatoriano, y atrás, por supuesto, de él se encuentra una de las obras. Una característica peculiar de Jorge Perugachi es nos podemos dar cuenta que la obra no es estática, ¿no? Se tiende a estar una obra, como que como el término mismo lo dice, ¿no? Esa como gravitación de los colores, ¿no? Uno se sobrepone al otro y causa ese efecto, ¿no? Ese efecto como de tercera dimensión. Vamos a ver, por favor, un video de los artistas contemporáneos que también son sinónimo de estudio y que han demostrado ser parte de una gran cultura que hoy llega a enorgullecer a algunos que aún están con nosotros y otros pues que ya lastimosamente han fallecido. Listo, hemos observado, por favor, todo lo que es algunos artistas ecuatorianos que pues nos ayudan a entender o darnos cuenta de la riqueza que representan, ¿no? en nuestra cultura ecuatoriana. Seguidamente vamos a trabajar en una actividad la cual es en clase, pero que no necesariamente afecta a los estudiantes que no pudieron asistir no pudieron asistir pues a las clases del día sábado. Vamos a hacer, por favor, una actividad. Vamos a hacer la actividad que el día de hoy les he traído y vamos a poder, a manera de recompensa vamos a hacerlo. Vamos a ver cuánto sacamos en la actividad. Esta actividad va a ser grupal de todos. Para las personas que estén de pronto revisando la clase grabada, les voy a dejar el link. Les voy a dejar el link de la clase, de la actividad que tenemos como tal. Esa es la actividad del link, por favor, para que lo copien, lo pongan ahí. Las personas que no están en esta clase y están revisando el video de forma grabada, ¿no? Listo. Para las personas que estamos en la clase como tal, vamos a observar, por favor. Me parece que ustedes ya pueden observar, ¿no es cierto? Ya pueden observar la página que les estoy presentando, ¿no es cierto? Me avisan, por favor, si es que sí están avisados, si pueden observar, no pueden observar. Sí, Licen.
Ya, Sí, dicen. ya listo. Entonces, ¿cómo nos vamos a manejar? Yo he valorado a todas las personas que me han enviado, las que no han enviado. Entonces, ¿qué va a pasar en el momento, en este momento? Vamos a hacer entre todos esta actividad. Si ustedes, logran, o sea, entre todos sacamos 10 en esta actividad, que no es nada de complicado, pero si sacamos 10, yo les voy a dar 0,5 al parcial en la asignatura de matemáticas. A todos, ¿no? A todos. ¿Sí se entienden? ¿Sí o no? Sí. Sí, Lice, pero ¿qué tenemos que hacer ahorita? Ya les voy, no Sí, se me, dice, está entendido. no se me desesperen, no se me esperen. Dice, tenemos, y ahora, ¿por qué me dirán por qué no en educación cultural y artística? Si quieren, yo les doy el 0,5 en educación cultural y artística. Yo no tengo ningún problema en darles aquí en esta asignatura. Pero ya ustedes me dicen si es que quieren matemáticas o educación cultural y artística. Y nadie, no quiero que sea el comentario, ¿y por qué no, profe, en las dos? No, en una de las dos. Matemáticas o educación cultural y artística. Matemáticas para mí, Lice. Matemáticas, listen. Ya, entonces, dos para matemáticas. Dice matemáticas. Ya, dos. Ya, vamos a matemáticas 0,5 al parcial. 0,5 al parcial. Es bastante lo que les estoy ayudando, pero a forma de recompensarles a ustedes también por la atención que prestan y toda la colaboración que me dan, ¿no? A ver, vamos. Dice, una con líneas la imagen de la izquierda con el enunciado de la derecha. Entonces tenemos aquí una imagen, dos imágenes, tres imágenes, ¿no es cierto? Y cada una tiene un concepto al frente. Lo que tenemos que hacer es seleccionar a la que corresponde. Dice, danza que se ejecuta de las manos, de la mano de ritmos urbanos, esto es, de música asociada a la vida citadina y la tendencia moderna como el breakdance y otros. ¿Cuál imagen es? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? La segunda. Andrés dice que la segunda, ¿y el resto? La segunda. Ya, 2 a la 2. A ver, La segunda. La segunda, 3 a la 2. La segunda, Liz. Ya, 4 a la 2. La segunda, Ya, el voto popular dice que es la segunda. Yo uno, yo voy a tratar de unirle. Listo. La segunda tenemos. Son las danzas que se ejecutan como parte de un espectáculo visual sobre un escenario o espacio propicio sin participación de público. ¿Cuál es? La primera. La primera, Liz. A ver, Tercera. ¿cuál vamos? ¿Tercera o primera? ¿Quién dice Tercera. la primera? La tercera. 3 a la tercera. 3 a la tercera. ¿Quién da más? La indique tercera, a ver dice. las dos, Lice, para... A ver qué dice. Son danzas, a ver. A ver. Las imágenes. Primera, segunda, tercera. Tercera. 4 a la tercera. Pero para mí es la tercera. 5 a la tercera. Entonces, por voto popular, la segunda se va con la tercera. Listo. Dice la tercera. Danza se trata de un conjunto de bailes. A ver, les voy a silenciar a todos porque no les... traten de responder y silencien el micrófono porque es que si les silencio luego no me van a poder habilitar, no les puedo habilitar el micrófono. O sea, no van a poder ustedes habilitar el micrófono. Entonces traten de responder y cierren el micrófono. A ver, vamos con la tercera. Dice, se trata de un conjunto de bailes de pareja que se participan social y competitivamente a lo largo del mundo. ¿Cuál es? La primera. La 4, profe. La La 4, dice. La cuarta. La 4, 2 a la 4, 3 a la 4, 4 a la 4, Primera, La 4, Liz. 4 a la cuarta y 1 a la primera. La cuarta, dicen. La 5 a la cuarta. Ya, por voto popular nos vamos a la cuarta. Listo. Cierren los micrófonos, por favor. Vamos a ver. Dice, son danzas propias de comunidades locales, generalmente pequeñas, y provienen de sus épocas antiguas. Dice. Son La danzas. primera.
La única primera, La primera, Listen. ¿Listo? La primera, dice. Entonces nos vamos. Las que se ejecutan con manodismos, las segundas. Ayúdenme cerrando los micrófonos, por favor. Vamos, danzas que se ejecutan, la segunda. Danzas que se ejecutan en parte de espectáculo visual, la tercera. Danzas, conjuntos de bailes en pareja, la cuarta. Y propias comunidades locales, la primera. ¿Listo? Mandemos las respuestas y veamos si es que obtenemos. Si uno está mal, ya ahí murió. No, nada que. Y terminado. Vamos a comprobar. Y sí, todo está bien respondido, ¿no? Muy bien. Entonces, todos, por favor, todos me mandan un mensajito al interno, me mandan un mensaje, con la captura de pantalla o la foto de lo que estamos haciendo el día de hoy. Las personas que están viendo la clase igual, este es un trabajo de todo el grupo, así que, si es que no asistieron a la clase, igualmente sus compañeros, los que están aquí en clase, les han dado el 0,5 a matemáticas, ¿no? Yo sí. Pienso que igual ayúdenme a los micrófonos. Ya le voy a bajar el 0,5. En vez de subirle, le voy a bajar. A ver. Disculpe que quiero capturarle la pantalla. Ya le llamé a mi hijo. Ya. Listo. Entonces, pienso que esa es la forma, ¿no? Si alguno de ustedes el día de hoy no hubiese podido asistir, pienso que le hubiese gustado que los compañeros igual le ayuden de la misma forma, ¿no? Entonces, igual, las personas que estén viendo este video, también envíenme el mensaje para yo mandarles el 0,5 al parcial, ¿no? Como es una nota del 0,5, yo a la nota que tienen actualmente voy a acomodarles del 0,5, ¿no? No va a haber un casillero que diga más 0,5. Eso quiero que se entienda. La nota que ustedes tengan ya va a venir con el 0,5, ¿no? Por favor, que se entienda al momento que nosotros enviemos las imágenes de los promedios, más que todo. Eso, por favor. Listo, esa es la actividad que yo quería hacer con ustedes en educación cultural y artística porque la materia nos da para poder hacer estas cositas, ¿no? Entonces no hay por qué no dejarles, expresarles así como ustedes dan el compromiso y asisten a clases, yo también les recompenso de la misma forma, ¿no? Saben que eso siempre es conmigo yo siempre me manejo de esa manera y espero que pues les ayude. Lice, ¿cómo es que quiere decir? Es que se me fue el internet. Tienen que mandarme un mensaje diciendo, yo estuve en la clase, profe, donde sacamos 10. Me manda educación cultural, nombre, apellido y asignatura. Porque si me manda mensaje a veces... Con la captura, profe. Con la captura, o si es que puede, si es que no puede la captura, mándeme nomás el nombre, nada más. Solo envíeme el nombre. Si es que no puedo tomar la captura, mándeme nomás el nombre. Pero eso sí, nombre, apellido y el nivel en el que se encuentra. Nombre, apellido. Al WhatsApp, listen. Al WhatsApp. Sí, esto sí al WhatsApp, porque esto no les van a ayudar en bienestar estudiantil. Solo yo les ayudo. Ya, listen, gracias. Listo, y estábamos terminando, me parece, si no mal recuerdo, estamos terminando ya la clase que voy a tener que... A ver, estamos ahí, ¿no? Estamos en lo que tenemos en la actividad de la clase. Vamos a pasar al informativo, por favor. Vamos a pasar al informativo, que pues vuelvo a repetirles, las tareas a partir de ahora no me envían a mí, sino al número de bienestar estudiantil. Para las personas que no tienen copiado de pronto, yo les repito de nuevo, el número de bienestar estudiantil va a ser el 099 55 99 049. 099 55 99 049, ¿no? Ahí está en el chat de Zoom. Es el Departamento de Bienestar Estudiantil en el cual van a enviar todos los trabajos, tareas. Igualmente se envió un mensaje al grupo para que por favor me ayuden, por favor me ayuden enviando los trabajos allá, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que ustedes tengan? Si no, pasamos a indicarles la actividad que tienen para la semana. Dice, buenas tardes, el deber de matemáticas, eso es que tengo que mandar al número que dictó. Deber de matemáticas, deber de educación cultural y artística, todas las asignaturas a ese número. Allá, Liz. ¿Ya?
tenemos la actividad de la semana. Van a consultar dos obras de los artistas estudiados en clase. Dos obras, en este caso son obras de arte. Entonces vamos a buscar dos cuadritos, tanto de José Bastidas como de Jorge Perugachi. Vamos a buscar dos cuadros en internet, buscamos, hacemos la consulta, tanto de José Bastidas como de Jorge Perugachi. Esa es la actividad que tienen para la semana del día de hoy, por favor. Esa es la actividad que tienen. Tienen que hacer una consulta, van a consultar las dos obras de cada uno de los artistas que hemos revisado en clase. Y hemos terminado la clase del día de hoy. Listen, repítame el apellido de Jorge. Aquí está en la pantalla. En la pantalla está Jorge Perugachi y José Bastidas. Jorge Perugachi y José Bastidas. Listen, ¿esas son imágenes o tengo que sacar algo? Son Explicando obras de arte. Tranquilo, por eso mismo dice consultar dos obras de los artistas. Dos obras. En este caso son pintores. Entonces tenemos que buscar dos obras artísticas de cada uno de los dos. No dice, no participa. ¿Ya? Dos obras artísticas, ¿no? Dos obras de los artistas estudiados en clase. Sí, dígame. Ahí se puede poner un concepto también, ¿no es cierto? Sí, si es que pueden, si es que desean, pueden poner también un concepto. Gracias. ¿Ya? Y pienso que con eso hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado, que se haya comprendido el tema, que es lo más importante. Y pues les libero para el fin de semana, ¿no? Que les vaya muy bien, que tengan un buen fin de semana. Traten de cuidarse, por favor, cuídense. Si las personas que estén vacunadas, qué bien, qué bueno que lo hayan optado. Las personas que no, ya es el momento de hacerlo, por favor, sin miedo. Tratemos de vacunarnos y aún así, por favor, utilicen todas las medidas de bioseguridad al momento que salgan. No está por demás llevar un poquito de alcohol, sacar la vergüenza y ponerse alcohol, aunque las demás personas no lo hagan uso. Nosotros, ¿por qué no dar el ejemplo siempre? No, traten de cuidarse mucho y conmigo nos vemos hasta el siguiente sábado, ¿no? Que les vaya muy bien. Muchas gracias, Listen. Gracias, Listen. Buen fin de semana. Ya. Que tenga una buena tarde, dicen. Gracias. Hasta luego.